Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nos tocó modelos de coproducción Grupo I. Estamos los integrantes Sánchez Pamela, Karen Taranova, Tipantiza Karen, Tuáqueres Emily, Vacas Jessica. El comunismo. Tenemos como clases sociales, en esa época no existían las clases sociales. Tenían el mismo estatus y, y, y contribuimos de manera similar al trabajo comunismo, colectivo, por decir. Propiedad privada, no había propiedad privada, sino de herramientas de alimentos, territorios, para, eran compartidos entre todos. Como ejemplos de superestructuras y de su actualidad. Tenemos como creencias de mitos, tenemos como los fenómenos naturales y orientadas de los rituales, del grupal. Tenemos también como normas de costumbres, son reglas sencillas que seguir sin tan... Ay, perdón. Sí, que sintieban la convivencia. Como característica de educación tenemos la educación práctica, que los niños aprendían de los mayores por las actividades que se desarrollaban. Como transmisiones orales tenemos como el conocimiento sencillo mediante relativos y experiencias y participaciones directas. El modo de producción esclavista. Este modo fue aquel que se basó como el esclavismo como método de trabajo. Para las clases sociales, según el marxismo, en cada sociedad hay clases opuestas y en este modo existieron aquellos que eran los hombres libres, que eran los que tenían los derechos y las propiedades, y los esclavos, que eran considerados propiedad de otros, carecían de derechos y eran tratados como un bien más. Para la propiedad privada, jugaba un papel central en este sistema, ya que los amos eran dueños exclusivos de la tierra y todos los recursos necesarios para producir, y el esclavo era considerado una propiedad privada, por lo que el amo tenía completo control sobre su vida y su trabajo. La superestructura del esclavismo se sustentaba en leyes e ideas que justificaban la esclavitud, perpetuando la idea del esclavo como un ser inferior y una propiedad. Aunque la esclavitud es ilegal en la actualidad, existen formas indirectas de dominación a través del racismo y la trata de personas. En la educación en el modo esclavista era desigual. Las élites recibían formación para gobernar, mientras que los esclavos solo aprendían lo necesario para realizar su trabajo, reforzando así la dominación y manteniendo el sistema esclavista. Bueno, el modo de producción feudalismo. El feudalismo fue un modo de producción y organización social que se desarrolló en la Edad Media. Su base era la tierra, que era la principal fuente de riqueza, y las relaciones entre personas que se daba a través de la dependencia y protección. Sí existían las clases sociales y eran muy marcadas, las cuales son los señores feudales, los cuales poseen la tierra y el poder. El clero controla la religión y tiene una gran influencia. Y campesinos y siervos, quienes trabajan la tierra pero no son dueños de ella. También existía la propiedad privada, pero solo para los señores feudales dueños de las tierras. Y los campesinos solo podían trabajar en ellas a cambio de protección. En la superestructura, la Iglesia Católica y la ideología religiosa. La religión cumplía un papel muy importante porque justificaba que este orden social era muy querido por Dios, y el sistema de vasallaje y la nobleza también en la parte política. Cada señor feudal tenía su propio poder, ya que no había un estado central fuerte. En la educación, en la educación era muy limitada, ya que solo tenía acceso lo que es el noble y el clero,
y eran más enfocadas en temas religiosos, moral y obediencia. Modo de... No, no, me equivoqué. Modo de producción capitalista. Capitalista es el sistema económico social basado en la propiedad privada. ¿Ya? ¿Existen clases sociales? Sí existen. Hay dos, la burguesía y el proletariado. Ya, la burguesía eran pequeños comerciantes, artesanos y agricultores. Pequeños son dueños de algo, pero trabajan para ellos mismos. Ya, la, el proletariado, ya. Trabajadores que venden su fuerza de trabajo por algo de dinero. Ya. ¿Existen propiedades privadas? Sí existen. Las propiedades privadas son fábrica de empresas y las tierras. Fábrica de empresas, lugar donde se produce y se obtienen ganancias. Y tierras, producción agrícola o renta. Ya. La educación, preparación para el trabajo. La educación prepara a las personas para trabajar en fábrica. Desigualdad educativa. La calidad de educación depende de la clase social. O sea, dependían si eran esclavos o si eran dueños. O sea, si eran dueños de, los hijos de dueños de empresas o así, o de fábricas. Y cuando eran hijos, ellos sí tenían la educación, pero cuando eran esclavos, ellos solamente trabajaban y su disciplina era muy dura para ellos. Em, ya. Modo de producción comunista. Eh, En las clases sociales se dividían en dos, que era la burguesía y el proletariado. En la burguesía estaban los dueños de fábricas y empresas, los grandes comerciantes, banqueros y empresarios y los terratenientes. En el proletariado estaban los obreros de fábrica, los trabajadores asalatarios, perdón, empleados industriales y de servicios y jornaderos y trabajadores urbanos. En la propiedad privada se eliminaba la propiedad privada por los medios de producción. Los medios de producción pasan a ser una propiedad colectiva o social. Se mantienen en la propiedad personal como el uso individuo de los trabajadores. El objetivo es eliminar la desigualdad y las clases sociales. La superestructura y cómo actúa. Había dos, que eran las leyes en donde regulan la conducta y justifican el orden económico, protegiendo los intereses de las clases dominantes, o sea, de los que tenían más dinero. La religión era que transmiten las herencias y legitimitan la autoridad y la desigualdad, haciendo que la gente acepte su posición social. En la educación era que reducían los valores sociales, que les enseñaban normas, las creencias y que reflejaban las estructuras económicas y sociales. Era la forma y conciencia social, en donde decía que las personas que, o sea, ya podían participar activamente en la sociedad y podían ya transformar, que ya no haya desigualdades. Clase social, transición. Clase social. Se mantiene en ciertas clases sociales las diferencias como la convivencia trabajadoras, campesinas, técnicas y sectores con intereses económicos. Propiedad privada. No, no desaparecía por completo. Sobre los recursos más importantes coexistentes con propiedad cooperativa y pequeños negocios privados. Dos ejemplos super estructurales tenemos como la institución estatal socialista, desarrolló las leyes políticas que orientan la economía y
regulan las participaciones privadas. Tenemos la ideología igualdad social, son los valores sociales a través de la educación y los medios y programas sociales. Las dos características educativas, educación pública y accesible, son enseñanzas gratuitas y universal, para disminuir desigualdad en la población. La formación técnica e ideológica. Conocimiento científico y laborales. La justificación social y el compromiso colectivo. Muchas gracias, compañero. Esto fue todo lo que ponimos en el grupo I.